Soy José Manuel del Pozo y soy instructor de buceo. Esto es un vídeo realizado para el Club de Buceo CBS Glub Glub. El vídeo trata sobre la descompresión. Introducción. Es una introducción a la descompresión. Es el primero de una serie de vídeos que se grabarán para que tengáis unos conocimientos un poquitín más amplios de cómo funciona esto de la descompresión. Durante el vídeo vamos a recordar cómo funciona el aparato respiratorio, de qué forma llega el nitrógeno, llega a los tejidos, la difusión, el intercambio gaseoso entre tejidos y células, el nitrógeno y los gases inertes, los tejidos cuando están insaturados, saturados y sobresaturados. ¿Qué conceptos son estos? Vamos a ver una representación gráfica de una inmersión, de inmersiones sencillas, inmersiones continuadas e inmersiones sucesivas. Vamos a hacer una pequeña introducción a las tablas. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos importantes para el manejo de las tablas y el uso de los ordenadores. Vamos a ver qué es una enfermedad descompresiva y los tipos de ellas que hay. Esto también es una introducción, ya que habrá un vídeo exclusivamente hablando sobre este tema. En los pulmones se realiza la difusión de los distintos gases, tanto los gases metabólicos como los gases inertes. A través de la sangre y del plasma sanguíneo en concreto, eritrocitos para los gases metabólicos también, la sangre llega a los tejidos, impulsados por la bomba cardíaca. En los tejidos donde se produce la metabolización del oxígeno y como residuo o como vamos a tener la producción de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono va a llegar a través de la sangre nuevamente a los pulmones para liberar ese dióxido de carbono en exceso. De igual forma va a ocurrir con los gases inertes. La sangre los recogerá y a través de las venas llegará a los pulmones donde se eliminará el exceso de nitrógeno. Cuando estamos sumergiéndonos, al revés, la sangre es la que nos va a aportar a los distintos tejidos, a las células de los distintos tejidos, nos va a aportar esos gases inertes. Todo esto se basa en la ley de Henry. La ley de Henry nos dice que a temperatura constante la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión ejercida de ese gas sobre la superficie del líquido. Esto parece muy farragoso, pero vais a ver qué sencillo es con el ejemplo gráfico. Bien, nosotros tenemos, suponiendo que lo que está en blanco es el aire alveolar y en la sangre lo que está en rojo, en superficie vamos a estar con la misma cantidad de nitrógeno, tanto en el aire alveolar como en la sangre. A este estado se le llama saturación o equilibrio. Cuando aumenta la presión, vamos a tener mayor concentración de nitrógeno o gas inerte en el aire alveolar que en la sangre. En este estado se le llama insaturación. El líquido está insaturado con relación a los gases alveolares. Durante la inmersión o cuando estamos iniciando el ascenso hacia superficie, llega un momento en el que estamos saturados, es decir, el sistema vuelve a estar en equilibrio. Hay la misma concentración del gas inerte en la sangre y en el aire alveolar. Vuelve a estar nuevamente en equilibrio. Sin embargo, al seguir ascendiendo va a haber mayor concentración de nitrógeno o gas inerte disuelto en la sangre que en el aire alveolar. En este caso, el líquido la sangre, el plasma, estaría sobresaturado con relación al aire alveolar. Vamos a repetir y a recordar esto de los estados de saturación. Vamos a ver la sangre con relación a los tejidos.
En la representación gráfica tenemos en el dibujito de la izquierda, la parte izquierda del dibujo, tenemos la sangre, la representación de la sangre. Y al otro lado de la membrana vamos a tener la representación gráfica del tejido. Cuando están en igual presión parcial en ambos sitios, en el plasma y en el tejido, se llama, como hemos dicho antes, que está en saturación. Cuando hay mayor concentración en la sangre con relación al tejido, sería que la sangre está sobresaturada con relación al tejido y el tejido quedaría insaturado con relación a la sangre. Durante el ascenso volvemos nuevamente al equilibrio, es decir, se vuelve otra vez a equilibrar y volvemos a estar con la misma cantidad de gas inerte en tejidos y la sangre. Ya en superficie, o cuando estamos realizando descompresión, va a llegar un momento en el que va a haber mayor saturación de gas inerte en el tejido que en la sangre. En este caso, la sangre estaría insaturada con relación al tejido y el tejido estará sobresaturado con relación al plasma sanguíneo. La saturación no la hacen todos los tejidos por igual. Hay tejidos rápidos, es decir, hay tejidos que su tiempo medio de saturación es muy pequeñito, ¿vale? Enseguida se satura. Hay dos tejidos que no llegan a ser ni rápidos ni lentos. Los tejidos lentos son los que, o bien por las características del tejido, o bien por la perfusión, principalmente va a ser por la perfusión, es decir, el flujo sanguíneo que está llegando a ese tejido, son más lentos, es decir, cogen el nitrógeno o el gas inerte más lentamente. De la misma forma, un tejido lento va a tardar más tiempo en soltar ese nitrógeno que tiene en exceso y el tejido rápido va a soltarlo un poquitín más rápidamente. Como vemos, son tejidos rápidos, el tiempo medio de saturación. Ya veremos esto de los tiempos medios, qué es lo que es. Esta palabra de tiempo medio es una cosa que explicaremos más adelante en otro vídeo. Pero los tiempos medios de saturación son los rápidos, que están entre los 2,5 y los 5 minutos, y hasta 760 minutos, lo que tardaría, por ejemplo, un tejido lento. Bueno, vamos a ver cómo se produce la difusión de los gases inertes en los tejidos. Cuando estamos en superficie vamos a tener nitrógeno o gas inerte, lo vamos a tener disuelto tanto en las células de los tejidos como en el plasma sanguíneo, no en eritrocitos, sino en el plasma sanguíneo y en el aire que hay en los alveolos. Cuando nos sumergimos, la presión parcial del nitrógeno en el aire alveolar va a aumentar y va a empezar a disolverse, a difundir en el plasma sanguíneo. En este caso el plasma sanguíneo está sobresaturado con relación a los tejidos. ¿Qué va a pasar? Según todo lo que hemos estado viendo anteriormente, lo que va a ocurrir es que el nitrógeno va a difundir en los tejidos. Pero daros cuenta que no solamente lo va a hacer a través de la conexión en paralelo, es decir, no solamente va a ser a través de la difusión que va a tener a través de los capilares sanguíneos, sino también en el contacto entre las propias células, va a ir difundiendo también el nitrógeno. Bueno, pues ahora iniciamos el ascenso. Cuando iniciamos el ascenso, la presión parcial del nitrógeno en el aire alveolar baja. Consecuentemente, en este caso el plasma sanguíneo está sobresaturado con relación al aire alveolar. ¿Y qué va a pasar? Que el nitrógeno va a difundir al aire alveolar a través de la membrana alveolocapilar. Vamos a ir perdiendo nitrógeno o vamos a ir eliminando nitrógeno del plasma sanguíneo. Consecuentemente, el plasma va a quedar en estado de insaturación con relación a los tejidos y los tejidos quedarán sobresaturados con relación al plasma. Entonces se va a producir una difusión de nitrógeno desde las células hasta el plasma sanguíneo. Como vemos en la imagen, en la animación, vemos que todo el tiempo está constantemente eliminando nitrógeno a través de la membrana alveolocapilar. Bueno, pues vamos a hacer la representación gráfica de una inmersión. Nosotros iniciamos nuestra inmersión y empezamos a descender. Cuando descendemos, los tejidos se van a ir saturando. Contra más tiempo estemos, más nitrógeno van a ir absorbiendo nuestras células de los tejidos.
y llega el momento en el que tenemos que ascender. Durante el ascenso, esa presión parcial va a ir subiendo y va quedando, los tejidos van a ir sobresaturados con relación al plasma sanguíneo y vamos a comenzar a eliminar nitrógeno a través de la respiración. Pero llega un momento en el que ya el estado es crítico. Ya veremos también qué es esto de lo crítico o no crítico. Bien, cuando llega ese momento, o bien tendremos que hacer una parada de seguridad o bien una parada de descompresión. Seguimos ascendiendo y ya llegamos a superficie hasta las orejas de nitrógeno. La representación gráfica se realiza en un diagrama de XY o de abscisas y ordenadas. En el eje de abscisas colocamos el tiempo de inmersión, que va a ir aumentando hacia la derecha, y en el de ordenadas lo que colocamos es la profundidad de la inmersión. Vamos a ver la representación de los distintos tramos y el nombre que reciben para ver qué es lo que ocurre en cada punto. Dibujamos nuestro eje de abscisas y ordenadas y sobre él representamos la inmersión. Iniciamos la inmersión. Como veis, según el tiempo vamos avanzando, esto es lo que va a ocurrir. Digamos que es como si fuera una carretera con un principio y una meta al final. Bien, este primer tramo es el inicio de inmersión. Es cuando yo inicio mi inmersión, cuando empiezo a descender, es decir, cuando está el diagrama o el eje de abscisas y ordenadas a cero. Iniciamos la inmersión y el tramo que hay desde el inicio hasta que llegamos al fondo se le llama descenso. El tiempo de fondo, ya veremos, esto es muy importante, acordaros de esto, ya que es lo que vamos a utilizar en las tablas posteriormente. Bueno, pues el tiempo de fondo es desde que iniciamos la inmersión hasta que iniciamos el ascenso directo a superficie. Recordadlo, tiempo de fondo. Desde el inicio de la inmersión, desde que nos hemos sumergido hasta que iniciamos el ascenso directo a superficie. Otro tramo sería el de ascenso. Cuando ya hemos llegado a superficie, empezamos a eliminar el nitrógeno, ya que no estamos absorbiendo tanto debido a que la presión parcial ha bajado. Bueno, pues este espacio de tiempo se le llama intervalo de superficie. Este intervalo de superficie pues puede ser días o puede ser más breve. Esto es importante saberlo cuando vamos a hacer inmersiones repetitivas. El tiempo total de inmersión es desde que iniciamos la inmersión hasta que sacamos la cabeza del agua. A eso se le llama tiempo de inmersión, que no hay que confundir con el tiempo de fondo, que es desde que iniciamos la inmersión hasta que decidimos o empezamos el ascenso directo a superficie. Lo que está ocurriendo con el nitrógeno es que cuando iniciamos el ascenso empezamos a generar microburbujas. Esas microburbujas van a ir aumentando de tamaño hasta que lleguemos a superficie. Una vez ya en superficie, ya en el intervalo de superficie, continuamos perdiendo nitrógeno, o sea, empezamos a perder más cantidad de nitrógeno. Denominamos parada de seguridad a cuando nosotros podríamos ascender directamente a superficie, no habría ningún problema. Sin embargo, por seguridad, hacemos esa parada. ¿Qué va a ocurrir durante la parada? Que vamos a ir eliminando algo de nitrógeno. Continuamos ascendiendo y nuestro nitrógeno va aumentando. Pero fijaros que la diferencia tras haber hecho una parada de seguridad a como sería sin haberla hecho, fijaros que el tamaño de la microburbuja es mayor cuando no hemos hecho parada. Con lo cual, ¿cuál será más segura? Bien, en superficie seguimos disminuyendo la cantidad de nitrógeno. Otro ejemplo sería que cuando estamos ascendiendo, la microburbuja llega a un volumen, un tamaño crítico. En ese caso, nosotros estamos obligados a hacer una parada de descompresión. La parada de descompresión lo que significa no es que tengas que hacer descompresión, no, todo es descompresión. Desde que iniciamos el ascenso, todo es descompresión. Sin embargo, una parada de seguridad es cuando no hace falta hacer
esta parada de descompresión. Podríamos llegar a superficie sin tener ningún problema por haber subido. Sin embargo, la parada de descompresión, cuando las tablas nos indican que tenemos que hacer una parada de descompresión, si no la hiciéramos, tenemos todas las papeletas para tener una posible enfermedad descompresiva. Al igual que ha ocurrido durante la parada de seguridad, la burbuja se ha ido reduciendo hasta que ha perdido ese tamaño crítico. Seguimos ascendiendo y ya en superficie continuamos perdiendo ese volumen que tenía la burbuja, es decir, estamos eliminando nitrógeno. Aquí habéis visto que han aparecido tiempo de fondo, tiempo de intervalo de superficie y tiempo de inmersión. En la representación gráfica de unas inmersiones sucesivas tenemos, como vemos en la imagen, tenemos dibujada, representada una parada de seguridad y una parada de descompresión. Mirad, todos los tiempos daros cuenta que esto se puede formar un galimatías tremendo de números y de letras y demás, con lo cual, para yo poder hacer una planificación y que me sirva para algo, porque si yo cojo una hoja y está yo toda llena de números por todos lados, no voy a enterar, con lo cual tenemos que ser ordenados. La profundidad siempre la ponemos por fuera de la gráfica, en este caso sería la profundidad que hemos alcanzado la inmersión. Esta profundidad nos representaría a dónde estamos haciendo la parada de seguridad. Nuevamente, aquí marcaríamos la profundidad de esta inmersión y aquí la profundidad de la parada de descompresión. Por dentro de la gráfica, lo que vamos a representar son los tiempos. Tanto los del tiempo de fondo, que os recuerdo que era cuando iniciábamos el ascenso a superficie, como el intervalo de superficie. El intervalo de superficie es el tiempo que yo espero desde que he sacado la cabeza del agua hasta que vuelvo a iniciar otra inmersión nueva. También tendremos aquí otras letritas que son el grupo de nitrógeno residual. No os asustéis de todas las cosas que estoy diciendo. Esto es muy fácil. Cuando estemos viendo las tablas vais a ver cómo es sencillísimo. Sin embargo, tenemos que saber que el grupo de nitrógeno residual lo vamos a poner también por el exterior, por la zona donde están los tiempos. El grupo de intervalo de superficie es un grupo, una forma de calcular el nitrógeno que aún tengo en el organismo. Daros cuenta que yo voy a salir con un nivel de nitrógeno en el organismo y eso lo voy a representar con una letrita que se va a llamar grupo de nitrógeno residual. Tras el intervalo de superficie, TIS, tiempo de intervalo de superficie, voy a tener el intervalo de superficie, es decir, el nitrógeno que aún me queda en el organismo cuando vaya a iniciar esa segunda inmersión. Para hacer los cálculos, ya veremos cómo se hacen cuando estemos viendo las tablas. Vamos a ver lo que es el tiempo de nitrógeno residual, el tiempo de fondo y el tiempo total de fondo, lo que significa cada cosa y cómo hallarlos. No os preocupéis, que ahora mismo parece complicado, pero de verdad es facilísimo. Tenemos que tener, sobre todo tenéis que quedar con el concepto de lo que significa cada cosa y cada tramo a qué representa. Tened claro lo que es el tiempo de fondo, lo que es la parada de seguridad, lo que es una parada de descompresión, lo que es el grupo de nitrógeno residual, el intervalo de superficie y el grupo de intervalo de superficie. También después ya aplicaremos lo que es el tiempo de nitrógeno residual, el tiempo de fondo. Fijaros que hay dos tiempos de fondo y aquí un tiempo total de fondo. Bueno, pues es que este tiempo total de fondo va a ser la suma del tiempo de fondo, del tiempo efectivo que estamos en el fondo, con el nitrógeno que aún nos ha quedado de la inmersión anterior. Dentro de las representaciones de las inmersiones tenemos, como hemos visto, cómo se hacía una inmersión sencilla. Como veis, simplemente nuestra cubetita. Ahí pondríamos, cuando son sin descompresión, simplemente una raya que corta el ascenso. En las inmersiones sencillas pero con descompresión, lo que tendremos son un escalón. Cuando tenemos un gráfico de este tipo, tenemos nuestra inmersión sencilla y la inmersión continuada. Inmersión continuada son cuando el tiempo que yo he estado esperando en superficie no ha sido suficiente para eliminar nitrógeno, es decir, es inferior a 10 minutos.
Esto de los 10 minutos va a depender de la tabla que estemos utilizando. Por ejemplo, en las tablas de 100 son 15 minutos, en otras tablas son 10 minutos, que suele ser el tiempo mínimo para que se tenga en cuenta a la hora de hacer los cálculos para una nueva inmersión. Inmersión eliminando nitrógeno, ¿se entiende? Si tras hacer una inmersión sencilla nuestro intervalo de superficie es superior a esos 10 minutos e inferior a 18 horas, insisto, esto depende de las tablas. La inmersión se llamará inmersión sucesiva. La inmersión sucesiva estaría comprendido el intervalo de superficie entre los 10 minutos y las 18 horas dependiendo de la tabla. Antes de los 10 minutos no hemos eliminado suficiente nitrógeno para tenerlo en cuenta, y por encima de 18 horas ya estaríamos en teoría sin nitrógeno acumulado en tejidos. Hay distintas tablas de compresión. Nosotros vamos a hacer más hincapié en las tablas de 100. Las tablas lo que me va a indicar es todas esas letritas que veíamos en la representación. Vamos a ver lo que significa y los datos que contiene. Voy a tener los tiempos de parada, las tablas, voy a tener los intervalos de superficie para hacer inmersiones sucesivas, los grupos de salida, los grupos de nitrógeno residual de salida, el nitrógeno residual, es decir, cuánto nitrógeno me ha quedado después de una inmersión, y más datos. Todo esto me lo da las tablas. Cada tabla está calculada para realizarla a una determinada velocidad de ascenso y de descenso. Es decir, no son universales, sino que cada tabla está calculado su algoritmo. Todos esos numeritos que nos aparecen están detrás. Hay una serie de algoritmos matemáticos que nos van a indicar si podemos, no podemos subir y demás. Cada tabla tiene su algoritmo y consecuentemente cada tabla me va a marcar los requisitos previos para poderlo utilizar. Por supuesto, si estoy utilizando una tabla de 100, después la inmersión siguiente no voy a utilizar unas tablas Subnevi porque ya me ha variado. Ya los algoritmos son distintos. Los ordenadores de buceo, la gran ventaja que tienen es que son más precisos en cuanto a profundidad y tiempo para calcular el tiempo que estoy debajo del agua y la profundidad exacta a la que estoy. En los ordenadores tú puedes planificar una inmersión en modo dive. Tú tienes un modo apnea también en el cual, simplemente te miden profundidad y tiempo. Y nos dan todos los datos necesarios de tanto los tiempos de parada de descompresión y parada de seguridad, los intervalos de superficie y cuánto tiempo llevo en superficie, los grupos de salida, el nitrógeno residual, incluso me deja marcada la saturación que yo tengo de tejidos. Realizan además los cálculos de forma individual personalizados a la inmersión que yo estoy realizando. Siempre hay que utilizarlos de modo conservador, igual que las tablas, ya que daros cuenta que todos estos algoritmos están en función a, aunque tienen un margen de seguridad, pero personas más o menos estándares. Daros cuenta que no es lo mismo esos algoritmos para una persona que tenga 20 años, que esté en plena forma, que un viejales como yo con 50 tacos y encima que fuma y un desastre. Con lo cual, claro, mi penalización tendrá que ser mayor. Es decir, yo tendré que tener más precaución en esa inmersión que esta otra persona que está a cachitas y que lo hace bien. Y lo hace bien, está en plena forma. Además de dar los datos, los ordenadores nos dejan registrado todos esos datos de la inmersión. Incluso te van a dar perfiles que has estado realizando, gestiones de aire y un montón de datos que depende. Lo que inviertas en un ordenador tendrás más o menos datos, lo que va a hacer que aumente mucho más la seguridad. Bueno, ¿qué es una enfermedad descompresiva? Las enfermedades descompresivas son cuando el gas inerte ha llegado al punto de saturación crítica, se forman microburbujas. Daros cuenta que el nitrógeno pasa de estar en un estado de solución a un estado de una interfase gaseosa. Y es cuando tenemos que vigilar esa microburbuja para ver su tamaño y demás y que no nos ocasione lesiones. Cuando se ha formado una microburbuja que ya ha alcanzado el punto crítico, es decir, cuando ya tiene un volumen excesivo, acordaros, de ese volumen excesivo lo mencionábamos cuando hacíamos una parada de descompresión.
Bueno, pues hay una agregación plaquetaria, una adhesión de leucocitos y eritrocitos formando lo que es un trombo. Pasa de ser una microburbuja a ser un tapón. Cuando está en estado de microburbuja, todavía puede ser tratado a través de pues una cámara descompresiva, mientras que cuando se ha formado ya un trombo, ya no tiene tratamiento, ya la consecuencia puede ser peor. Hay distintos tipos de enfermedades compresivas. Esto también lo hablaremos en otro vídeo que veremos también dedicado exclusivamente a ello. Tenemos las tipo 0, que son subclínicas, es decir, no tienes síntomas. Se permanecen asintomáticas. Las ED1 son VENS, son enfermedades descompresivas que afectan, digamos, a la zona osteomuscular. Las tipo 2 son más graves. Las tipo 2 afectan al sistema nervioso central. Yo puedo salir de una inmersión con una enfermedad descompresiva tipo 1 y se me puede ir agravando según pasa el tiempo a una ED2. Las ED3 son enfermedades compresivas vestibulares. Ya lo insisto, ya lo veremos, todo esto lo explicaremos mucho más ampliamente en ese vídeo dedicado a ello. Lo que pasa es que hoy, con la cantidad de datos que os estoy dando sobre el tema de la representación de inmersiones, hablar de esto ya os puedo volver un poco chalaos, con lo cual continuamos simplemente nombrándolas. Y las ED4 son enfermedades compresivas crónicas. Realmente este tipo de clasificación no en todos lados es así, o sea, esto no es el ED1 tal, no. Daros cuenta que el tema de enfermedades compresivas es un tema que está siendo estudiado actualmente, con lo cual pues no es la panacea nada. Normalmente se suelen clasificar de esta forma, pero no implica que solamente se implica a lo mejor de otra distinta. Lo que sí es importantísimo saber de cualquier buceador es cuáles son los síntomas de una enfermedad descompresiva. Los dolores articulares pueden ser síntomas de enfermedad descompresiva. Erupciones cutáneas, picor, cansancio excesivo, entumecimiento, parálisis, confusión, disfonía, desorientación, mareos. Daros cuenta que esto estamos hablando ahora mismo de afecciones que están ya en las enfermedades compresivas tipo 2. Estamos hablando de afecciones neurológicas. La primera parte era osteomuscular, es decir, que está afectando solamente a lo que son articulaciones y músculos y demás, es decir, dolores. Sin embargo, esta otra parte ya son afecciones neurológicas, ya empieza a ser la cosa un poquitín más grave. Visión borrosa, visión en túnel, disminución de reflejos, convulsiones locales o generalizadas, cefaleas, incontinencia urinaria o intestinal, shock hipovolémico y síncope, edema pulmonar por oclusión, isquemia coronaria, mareos. Acojona, ¿verdad? Vamos a ver. Mirad, esto son enfermedades compresivas, se han producido por realizar mal, no realizar una planificación, hacerlo mal o por algún incidente. Siempre esto tiene tratamiento. Ese tratamiento es siempre y cuando se coja tiempo, como decía antes. Lo que hay que hacer simplemente es observar si aparecen síntomas, ya que se pueden ir agravando. Daros cuenta que hay síntomas que pueden ser confundidos con síntomas cotidianos. Por ejemplo, pues oye, cuando ya tienes 50 tacos, cuando te levantas por la mañana y no te duele algo, es que estás muerto. Con lo cual, pues tienes tus dolores cervicales, tú a veces que los dedos los tienes medio dormillos, y esos suelen ser problemas de cervicales, no una enfermedad descompresiva. Normalmente cuando aparecen enfermedades compresivas empiezan a aparecer síntomas que van a ir progresando, van a ir aumentando, no se van a quedar ahí. Con lo cual, un simple picor tampoco es síntoma de una enfermedad descompresiva, no tiene por qué serlo. Con el frío, con el agua fría, te das cuenta que se entumecen las manos y los dedos y los pies, y no es una enfermedad descompresiva. Así que no seáis tampoco aprensivos y tened en cuenta que suelen ser la suma de varios síntomas. La aparición de las enfermedades compresivas, según los datos facilitados por Dive Alert Network Europe o la Mundial, dicen que en la primera hora aparece un 60% de los síntomas, en la segunda hora hasta un 75%, durante la tercera hora ya aparece hasta un 95% de los casos, y a partir de 12 horas ya simplemente aparece en un 1%.
Es importante actuar lo antes posible. Los primeros auxilios para una enfermedad compresiva, o cuando tengamos sospechas de tenerla, es la administración de oxígeno al 100%. Pero para administrar oxígeno al 100% tienes que tener la capacitación para el manejo del equipo de oxigenoterapia. Una vez aplicado esto y mientras que se está aplicando, vamos a realizar la evacuación por el medio que se aconseje. Si es grave, tendría que ser mediante helicóptero. El helicóptero no puede pasar los 300 metros de altitud. Y si es más leve, podría ser incluso por carretera. O si los síntomas no están tan aparentes, podría ser incluso por carretera. O si tenemos sospecha de que ha aparecido. Nos hemos saltado una parada de descompresión. Bueno, pues directamente oxígeno y a la cámara. En la cámara va a ser donde se va a realizar el tratamiento. Fijaros la diferencia, primeros auxilios y tratamiento. Tratamiento es para curar, primeros auxilios es para retener y que no progrese o no avance la posible enfermedad descompresiva. Para concluir, esto tan bonito que a lo que nos dedicamos, que tenemos como afición en común del buceo, tiene sus riesgos. Pero es seguro siempre y cuando se realice de una forma, la forma adecuada y sepamos lo que estamos haciendo. No se puede ser un inconsciente y hacer locuras, ya que al final todo esto nos puede pasar facturas y muchas veces más de las que nos podemos pensar. Bien, yo os recomiendo siempre bucear de una forma segura y sobre todo tener conocimientos de lo que hacemos. Durante este vídeo hemos visto primero un recordatorio de lo que era respiración y cómo se transportaban los gases inertes. Lo que era difusión, simplemente un breve apunte, el intercambio gaseoso de tejidos y células, todo esto en el vídeo de la respiración y la respiración 2 lo tenéis ampliamente tratado. El nitrógeno y los gases inertes. Lo normal en un buceo recreativo va a ser el nitrógeno, va a afectarse el nitrógeno, pero en buceos ya más a más profundidad, en las cuales vamos a utilizar otros gases sustitutivos como el helio, se van a comportar de una forma similar al nitrógeno. No obstante, siempre hay que hacer un curso previo para poder utilizar este tipo de mezclas. Hemos visto durante el vídeo lo que era un tejido insaturado, saturado y sobresaturado. Insaturado es cuando el tejido puede ser la sangre, estaba en contacto con él, tenía más presión que el propio tejido. En saturación es cuando había la misma presión en ambos tejidos. Y sobresaturación es cuando hay más cantidad de nitrógeno en el tejido que en el plasma sanguíneo o en el plasma sanguíneo que en el aire alveolar. Hemos visto la representación gráfica de una inmersión. Inmersiones sencillas con y sin descompresión. Las inmersiones repetitivas. Hemos visto las inmersiones continuadas y las sucesivas. Hemos visto un breve apunte de lo bueno que es el ordenador, siempre y cuando lo utilicemos de una forma conservadora. También hemos visto las tablas, parte de los conceptos, cómo utilizar luego las tablas. Lo que era una enfermedad descompresiva. Espero no haberos aburrido, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. No obstante, voy a volver a mandar saludos al de la maquita que está aquí al lado, que no veas tú, tiene frito toda la mañana, al de la motito, que yo no sé qué coño hace dando vueltecitas, estando en la pandemia, y a la vecina llamando al otro perro. Mis perros esta vez se han portado bien, no han intervenido en el vídeo, pero aún así también les mando recuerdos. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, chicos.